Hola a todos, soy Guillermo Castaño, muy contento aquí de compartir con ustedes esta presentación de la terapia de sobrepeso y a su vez una mini clase de descodificación psicobiológica sobre los conflictos que llevan al sobrepeso. El objetivo de este video es ambas cosas, ¿sí? Informar, enseñar algunos conflictos, algunas estructuras, cómo se forman, cuál es, digamos, el mecanismo que va desde lo psíquico hasta lo biológico que forma el sobrepeso, y a su vez presentarles cómo lo trabajo. Em, es una terapia que tiene una convergencia de terapias. Entonces, comenzamos con lo que es la decodificación psicobiológica, donde vamos a extraer los conflictos estructurales, extraer a la conciencia, porque están en el inconsciente, los conflictos estructurales que llevaron a la solución biológica del sobrepeso. Ahí vamos a conversar qué es una solución biológica. Y desactivarlos, cambiar las creencias, trabajar en ese plano simbólico que está en el psiquismo, que son memorias, son emociones, son vivencias, son experiencias, son creencias, son impresiones, inclusive soluciones sistémicas que están ahí codificadas en nuestra psique. Con la descodificación tomamos conciencia y hacemos el trabajo terapéutico de sanarlo, con protocolos, con ejercicios de programación neurolingüística, de hipnosis, de actos a propósito, actos simbólicos, etc. Todo lo que compete a las herramientas terapéuticas. Una vez que se experimenta ya el alivio y se vive dentro el cambio en el nivel eh, del ser, en el nivel del alma, en el nivel psíquico, se siente esa liviandad, esa transformación que produce esta primera instancia de recorrido. Ahí recién pasamos a la hipnosis conductual, la hipnosis de implante, la cual tiene una estructura de sesiones que son con audios, y se instala una manga virtual donde genera la impresión de que el estómago se reduce, y hay sesiones de apoyo donde vamos creando aversión a la adicción a las grasas, o a la adicción a la comida chatarra, o la adicción a los dulces. Vamos creando un rechazo hacia esa adicción. Y por último vamos poniendo audios para fortalecer la fuerza de voluntad. Todo esto se puede hacer, por supuesto, presencial o online. En este tiempo estamos haciéndolo exclusivamente online por la situación coyuntural que estamos viviendo. Una vez que los implantes hipnóticos están instalados, están anclados, pasamos a la fase final, que es donde trabajo con un terapeuta colaborador que hace un diagnóstico desde la medicina Ayurveda de cuál es el biotipo, el dosha, cuál es el elemento primordial en la persona, y a partir de ahí se le establece una limpieza física y una dieta. Entre lo que es el entrenamiento conductual y la dieta, en ese espacio entre ambos, se pone lo que yo le llamo el plan iniciático, que es un plan de objetivo de peso, que comienza en un inicio, antes de la decodificación, pero que se estructura bien luego de la fase de hipnosis. Entonces, en resumen, primero sanamos los conflictos que lo estructuran. Luego pasamos a lo conductual a través de la sugestión hipnótica. Luego vamos más al coaching, a los tips, ¿sí? Y al armado del plan iniciático para llegar al objetivo que nos planteamos. Y por último, decantamos a lo físico, donde reconocemos el biotipo, vemos qué alimentos nos hacen bien, qué alimentos nos hacen mal, cómo combinarlos, hacemos una limpieza física y una dieta para llegar a ese peso. ¿Por qué está armado así?
Porque solo lo hipnótico no sirve si no sanamos de fondo el problema que lo generó. Solo lo físico no sirve, porque por más que te pongas una banda gástrica física real en tu estómago, hay un efecto rebote y la gente vuelve a engordar. Solo la dieta no sirve, porque falta lo conductual para poder sostener la dieta. Entonces, para que la dieta funcione, tiene que haber una fuerza también de voluntad. Esa fuerza de voluntad la ayudamos con hipnosis. Pero de nada me sirve la fuerza de voluntad y la dieta si estoy en el conflicto, porque mi sobrepeso es una solución y va a ser ese conflicto un bloqueo que no me va a permitir llegar a mi peso o me va a hacer rebotar constantemente. Entonces debemos trabajar en el plano psíquico, simbólico, mental, psicoemocional. Primero. Luego lo conductual. Luego en el racional con los tips y con el plan iniciático. Y por último con lo físico. Y en ese orden que responde al orden creativo de realidad que se viene enseñando desde el Kybalión hace miles de años, si nosotros vamos en ese orden, podemos lograr un cambio de estructura. Porque en el fondo el sobrepeso es una estructura de supervivencia. Comer es emocional. El cuerpo, digamos, del cuello para abajo, pide nutrientes, se alimenta. Pero la mente pide emociones y come. Muchas veces confundimos esa emoción, ese alimento emocional que queremos con alimento físico. Y ahí es donde empiezan los problemas. El sobrepeso no es un problema. El sobrepeso es la solución psicobiológica a un problema. Es un recurso estructural para algo que era peor. Si el sobrepeso es un estrés, digamos un estrés 7, donde 1 es muy poquito, 10 es muchísimo. Si el sobrepeso es 7, el sobrepeso está siendo la solución de algo inconsciente, emocional, interno, que era de estrés 10. Y para no estar en ese estrés 10, prefiere como solución biológica estar en un estrés menor, que no permita sentir y que le dé solución a eso. Es una solución que es eficiente para el inconsciente biológico, pero inapropiada para el consciente. Pongámoslo así, un pequeño ejemplo, que luego vamos a ir profundizando. Si yo me siento agredido, constantemente agredido, voy a buscar estar protegido. Pero si yo no puedo protegerme con la palabra, si no puedo protegerme con los recursos que están a mi alrededor, que ponen en movimiento mi consciente, lo va a hacer mi inconsciente. ¿Y con qué me va a proteger? Con lo único que el cuerpo puede generar para protección. Puede ser la dermis, o bien puede ser un tejido, en este caso el tejido adiposo, que sirve de protección mecánica contra los golpes. Y también, como es seboso, sirve para hacer resbalar. Por ejemplo, que me resbale tu agresión verbal. Protegerme de tu agresión física. Protegerme de tu agresión, de tu mirada sexual, por ejemplo. Entonces, si el estrés de la agresión es 10 y el estrés de llevar ese exceso para protegerme 7, el inconsciente va a elegir 7 porque busca la solución más eficiente. Por supuesto que no es una solución al problema, pero es una solución útil. Digamos que es
una estructura de supervivencia. Y desde la biodescodificación decimos que no se heredan los síntomas, sino que se heredan los conflictos. Una memoria biológica que se transporta a través del ADN mitocondrial o inclusive del ADN nuclear, o bien una educación, una forma de educar a los hijos que se viene trasladando a través de las generaciones. O inclusive una necesidad sistémica de visibilizar un conflicto, algo que está oculto y que alguien del árbol lo expresa para que se vea. Entonces lo que se hereda es un programa, llámale conflicto, llámale forma de ver con un paquete de creencias y emociones anudadas. La solución heredada es la más fácil, o la solución transmitida es la más fácil, es la biológica. Porque la solución biológica me permite no ahondar en el dolor y en el estrés mismo, que generó tanta dificultad. Es decir, cuando nosotros estamos ante un evento muy traumatizante, muy doloroso, todo nuestro cuerpo está en estrés. Dejamos de comer, no podemos dormir, estamos emitiendo cortisol todo el tiempo en estado de alerta. Si nosotros estamos más de 7 días aproximadamente, o 10 días en ese estado, podemos morir, porque todo nuestro sistema colapsa. Entonces, ¿cuál es la solución biológica de supervivencia? Que se lo descubrió el doctor Hammer ya hace más de 30 años. El tejido relacionado con el tipo de estrés asume ese dolor, asume esa información emocional. Es decir, dime qué te duele y te diré qué sientes. El tipo de tejido cuya función biológica sirve para, asume el estrés específico que todo el sistema hasta ese momento está llevando. Es decir, si hablamos de un estrés por falta de alimento, va a durar varios días. Pero si no hay solución externa, ese estrés se va a ir al órgano que tiene la función de hacer reservas de alimento. En este caso, el hígado. Y ahí es donde puede comenzar, por ejemplo, un hígado graso. Cuando el órgano asume todo el estrés, el cuerpo vuelve a una normotonía. Y la mente y el consciente se olvida y vuelve a funcionar en la cotidianidad. Pero la memoria, el paquete de información psicoemocional está anclado en la función del hígado. Entonces, ese órgano en silencio sigue sufriendo, produciendo la solución biológica. En este caso, produce más grasa, almacena más grasa. Si el estrés es aún mayor, puede crear un tumor, para tener mayor cantidad de células que pueden almacenar alimento. Entonces mi cuerpo me está ayudando, por eso es la solución, para que yo pueda seguir funcionando. Factores que llevan a esta solución biológica del sobrepeso. Una historia familiar. Siempre hay una historia familiar estresante que se va transmitiendo. Por eso se transmite muchas veces el sobrepeso a través de las generaciones. Hasta que encontramos el origen de dónde vino el problema. Por eso esa historia familiar es una historia transgeneracional.
También se suma una vivencia de la infancia, que está relacionado con esta historia familiar y con esta historia transgeneracional, porque los programas se van repitiendo. Por lo general, esta historia es antes de los 12 años. Es una historia que o bien gatilla y hace que comience el sobrepeso, o que simplemente lo programa. Es un instante donde es muy fuerte la vivencia que está en consonancia con esta historia. Es un instante repentino, muy dramático emocionalmente, que se vive por dentro, la procesión va por dentro, y no tiene solución externa. Entonces, esta vivencia, que puede ser algo muy sutil, pero a la vez muy impactante, como por ejemplo simplemente un fuerte rechazo de la madre, o mamá se fue a trabajar y me dejó en casa con una tía que no me trataba bien y que me retaba, y en el momento que mamá se va y me dice que se va a ir es un instante, y ahí queda grabado. Luego hay una repetición en la misma tónica de estrés del shock, que puede ser una situación similar o un resentir, lo resiento similar. Resiento ese abandono nuevamente. Por ejemplo, a los 25 años, cuando una pareja te dice que se va a ir a vivir a otro país y tú le tenías mucho amor, y vuelves a sentir ese mismo resentir con ese mismo nivel de estrés que cuando mamá se fue a trabajar nuevamente y te dejó con esa tía. Ahí puede gatillarse, desencadenarse un sobrepeso. Pero también hay vivencias de mamá. Tiene mucha relación con la madre porque la madre es el alimento, es nuestro primer alimento y nuestro primer cobijo. Tiene mucho de nuestra relación con mamá. Vivencias de mamá y nuestra relación con mamá. También creencias sobre mí mismo, sobre la identidad, creencias sobre los otros, creencias sobre el mundo y creencias sobre la comida. Hábitos familiares y una necesidad que no está satisfecha. Ese gran vacío. Aquí les puse un ejemplo, ¿sí?, con la tiroides, sobre si no hay una solución a nivel consciente y voluntaria, pongo en movimiento una solución inconsciente e involuntaria. El estrés que pasa al organismo, del organismo general al tejido particular asociado. Entonces, lo mismo que les decía del hígado puede suceder, por ejemplo, con la tiroides, que genera y desencadena como consecuencia un sobrepeso. Todo va demasiado rápido, para en el mundo, me quiero bajar, el mundo no para, no lo puedo detener afuera, ralentizo dentro, para yo ir más lento. Solución psicobiológica para ralentizar el tiempo, que tiene como efecto un sobrepeso. Pero siempre que hay un conflicto de tiroides, hay otros conflictos más. Por eso son varios conflictos los que están ahí en el inconsciente que desencadenan un sobrepeso o que vienen transportándose transgeneracionalmente. Entonces, como les decía, dime para qué sirve y te diré qué sientes. La función biológica del tejido, de un síntoma, nos va a hablar sobre la emoción que está detrás. Es decir, ¿la grasa para qué sirve? Es térmica. Si es térmica, es guarda calor. Entonces ya tenemos una guía que hay probablemente uno de estos conflictos que se mencionan aquí, probablemente un conflicto con el frío. Puede ser separación, ese frío del alma que biológicamente, como no puedo traer esa otra alma junto a mí, genero más grasa para sentir calor, para sentir presencia de calor mamífero. También es aislante, es decir, que me separa de un mundo más agresivo o hace que me resbalen las críticas. También es una protección mecánica, directamente de golpes. Estoy protegiendo mis órganos vitales. Golpes físicos, o por qué no, golpes
verbales. A su vez, me da sostén, me da fuerza. Puede ser que yo necesite fuerza porque sostengo a mucha gente. Entonces voy a necesitar grasa. Me da estructura, me da volumen, me da ser más grande para que nadie vea debajo ese frágil ser que soy. Me hago una buena armadura de grasa firme. Por supuesto, también es reserva de energía. Puede ser que yo esté guardando energía por si falta. Hay memorias de escasez. El azúcar se almacena como grasa, pero todos los alimentos se transforman en glucosa. Y yo, en vez de eliminarlos, porque puede faltar, le digo a mi cuerpo que los guarde. También tiene un aspecto de fabricación de hormonas y identidad sexual. Por ejemplo, la mujer puede generar una protección contra la agresión sexual. Cubro mis genitales. Dejo de seducir para protegerme de una agresión sexual que viví o de agresiones sexuales que han vivido las mujeres en mi clan. O bien, en el hombre también puede ser que ese sobrepeso, si es un sobrepeso fofo, es como el conflicto de el gato castrado, donde viene de un clan de mujeres muy fuertes que tienen un rechazo al hombre porque el hombre agredió en su momento y el hombre se pone más, por así decirlo, femenino, donde baja su nivel de testosterona y toda esa grasa lo pone como un dócil gato castrado. Es una forma de protegerse, de no estar tomando toda su fuerza masculina, porque de tomarla corre peligro de vida dentro del inconsciente biológico, porque entra en conflicto con las mujeres masculinas del clan. Como ven, parecen que son cosas que están desconectadas, pero tienen una coherencia psicobiológica precisa. Y son algunos de los conflictos que encontramos en lo que es la terapia. También está el agua, no confundir gordura con hinchazón, conflictos con los líquidos. ¿Cuál es la primera referencia de la vida? El agua. Un pueblo nómade que viaja y busca instalarse en un lugar, ¿qué va a buscar? Agua. Donde hay agua, hay vida. Es mi primera referencia. También es el primer medio en que nosotros estuvimos cuando llegamos al mundo. Empezamos en un líquido amniótico. Por eso las aguas van a ser retenidas si tenemos un conflicto con los líquidos. Si yo tengo una pérdida de referentes en mi vida, no tengo referencia firme de dónde afirmarme, o la que tenía se cayó, voy a tender a guardar psicobiológicamente dentro de mí el agua. Eso produce inclusive agua en la célula y hace que todo el cuerpo esté hinchado. Parece gordura, pero es pura agua. O es grasa y agua. Pero a su vez, si yo libero un conflicto, como enseña la nueva medicina germánica, yo puedo haber tenido una ulceración en el relé controlador del cerebro que está en relación con mi órgano. Ese controlador que está en relación con el órgano y que está en relación con el conflicto en el psiquismo, se microulcera durante la fase de estrés y cuando viene a repararse, viene el agua a reparar. Se forma un edema que está reparando las células gliales, que está reparando toda esa zona neuronal, toda esa red neuronal que estaba en estrés, que estaba como pelándose, por así decirlo metafóricamente. Esa reparación en algún momento empieza a hincharse y el cerebro corre peligro y debe drenar ese edema para que la reparación esté completa. Pero ¿qué pasa si yo tengo el conflicto de que no debo eliminar las aguas?
no puedo drenar ese edema. Por lo tanto, guardo el agua. Y si guardo el agua, no se completa la reparación. Por lo tanto, aunque libere en la psique el problema, si no libero esta falta de referencias, voy a estar siempre guardando agua. Entonces, siempre vamos a encontrar un conflicto de referentes dentro de lo que es la terapia de decodificación de los conflictos. Siempre está, o casi siempre está, porque está relacionado con abandono, con falta de referencia psicoemocional que me dé seguridad. Por lo tanto, guardo el agua porque me falta la referencia y conservo la grasa porque me hace sentir seguro. Entonces tenemos que ir a encontrar por ahí qué hay. Algunos conflictos psicobiológicos más recurrentes que aparecen en terapia. Algunos, hay muchos más, y esto no quiere decir que todos lo tenga la persona, pero por lo general, cuando viene alguien a terapia, tiene varios. Y si es y si es un linaje de sobrepesos, hay bastantes. Entonces, uno es el vacío. Tengo que llenar algo que falta. Eso es lo primero. Lleno con comida esa falta emocional. Dos, quiero que me vean, me hago grande, pero que no vean eso que ven, porque me daña. Porque lo que ven, no quiero que vean, no quiero que vean mi gordura, no quiero que vean mi armadura. Quiero que vean mi interior. Pero mi interior es frágil. No quiero que lo vean, entonces hago la armadura. Es una paradoja, es una contradicción. Que me vean, pero que no me vean. Esto redunda en una identidad desvalorizada. En el fondo, acuérdense la metáfora, es como un frágil ser, como una pompa de algodón recubierta de una armadura. Conflictos que aparecen: agresión verbal, maltrato verbal de la mamá, del papá, de los dos, agresión física, muchas veces, sobre todo en mujeres, agresión sexual, frío real, ¿sí? Conflictos de frío aparecen en el árbol, gente que inclusive que murió de frío, que sufrió mucho por el frío, o bien frío simbólico, la frialdad de mi madre, la frialdad de mi marido, separación, a partir de ciertas separaciones hay gente que tiene un disparo de sobrepeso. Mucho abandono aparece, abandono directo de mamá o de papá, abandono emocional, están físicamente pero no están emocionalmente, o abandonos en el árbol. Entonces, la abuela abandonó al papá y el papá no lo trabajó y se transmite, entonces el papá tiene sobrepeso y la hija también. Falta de alimento real, en el transgeneracional se ve mucho, o en la historia de la niñez, faltó la comida, o simbólico, faltó el alimento emocional. Por lo tanto, guardamos reservas. Mucho conflicto con la madre tóxica, madre fuera de sus cabales, madre ausente físicamente o madre ausente emocionalmente. Destete temprano podría trabajar, por ejemplo, o a la madre por alguna razón se le cortó la leche. Rechazo, sobreprotección, que es el otro extremo, que también genera el sobrepeso, porque te hace sentir que no eres capaz, desvalorización, que no es porque la madre sea mala, es sobreprotectora porque la madre trae un conflicto de separación o de abandono. Entonces, para contrarrestar, hace el opuesto, sobreprotege. O madre maltratadora, madre con un bajo nivel de conciencia, o que fue muy herida y muy maltratada y solo aprendió el maltrato. También encontramos yacientes, o sea, muertos que se cargan, ya sea horizontales, muertos que han muerto en el útero, o abortos, o niños que han muerto antes de que yo naciera, hijos de mi madre, o yacientes verticales que pueden ser muertos que se cargan eh, en el árbol con los que yo tengo enlace. También puede aparecer en la terapia. No siempre aparece, pero a veces están. Entonces, ahí está el frío,
¿Mm? Ahí está ese peso que yo estoy llevando también. También puedo guardar la cifra del otro en mí. Quiere decir que a veces puedo yo estar llevando una información numérica. El inconsciente registra las cifras. Entonces, a los 15 se degatilló mi sobrepeso. Y quizás a los 15 mi mamá fue abandonada. Entonces, está en el inconsciente sistémico el 15. Y tengo 15 kilos de más. Entonces, muchas veces encontramos, cuando una persona tiene X kilos de más, que en esa edad X sucedió algo que estructuró el sobrepeso. O tiene un número que lo enlaza con algo muy significativo del árbol con ese número. También duelos no resueltos, pérdidas no resueltas. También conflicto estético, ataco mi propia figura. Entonces yo me autoprogramo negativamente. Recuerda que la grasa te protege. Entonces si tú te miras al espejo y te dices, qué horrible te ves, mira, mira esos rollos, tu cuerpo está recibiendo una agresión. Y al protegerse de esa agresión genera más grasa. Entonces hay que desactivar el rechazo al cuerpo, porque el cuerpo se siente agredido. Muchas veces estas personas son pilar y sostén, digamos, todos se apoyan en esa persona. Entonces tienen que ser gordas, fuertes para sostener a todos. O bien puede estar agotamiento y claudicación y se abandona como un leño flotando en el agua. Si es pilar sostén, esa gordura es dura, firme, bien sostenido el tejido. Y si es agotamiento y claudicación, es fofa la grasa. Se abandonó. Está flotando en una especie de abulia. Conflicto de escasez y miedo al futuro, hígado graso, esto es el oso que guarda por si falta. También puede haber aborto con culpabilidad, entonces, o pérdida, entonces se trata de volver a traer o de sostener dentro de sí ese niño que no está. Ralentizar el tiempo, la tiroides, ya lo vimos. Dependencia afectiva, que se transforma en dependencia a una droga, alimento. Solo puedo contar conmigo mismo, entonces yo tengo que estar fuerte siempre. Eso va a tener mucho nivel de grasa en la sangre. Desvalorización en la seducción. Entonces me he visto como un saco de papas porque yo ya no puedo seducir a nadie. Y también eso se expresa en el cuerpo. Desequilibrio en la glicemia. Resistencia a la insulina. Por ejemplo, el amor es peligroso. ¿Por qué? Porque la insulina es una llave que permite que el azúcar entre dentro de la célula, la glucosa entre dentro de la célula y la célula utilice esa energía. Pero ¿qué pasa si yo tengo un conflicto con el amor, con la dulzura? Porque esa dulzura fue peligrosa, por ejemplo, un incesto. Yo me cierro al amor. Cuando me cierro al amor, cambia la cerradura de la célula y cuando viene la insulina, la llave no le hace, entonces no puede entrar dentro de la célula la insulina. No puede entrar la llave que abre para que entre la energía, la glucosa, el amor. Entonces queda la glucosa flotando en la sangre, endulzando esos lazos de sangre. También puede ser que sea un clan incestuoso y deje directamente de producirse insulina. O sea, un clan donde hay mucha amargura. Esa amargura necesita endulzar los lazos de sangre. Entonces, solución, que la glucosa quede en la sangre.
Hay gente que solo da y da y da. Necesita dar, necesita valorizarse. Y para poder dar y dar, necesitan estar grandes y fuertes. Son personas que siempre están salvando a todo el mundo. No se permiten recibir, solo dan. Y en ese desbalance acumulan dentro de sí para dar. Son algunos de los conflictos estructurantes. Si estás viendo este video, quizás alguno te resuene. Todos se pueden transformar. Bueno, segundo nivel de la terapia, los hábitos. Ahí ya entramos con hipnosis. Hay hipnosis para la adicción, ¿sí? Para crear cierta aversión a las grasas saladas o a los dulces. También enseñar cómo funciona este equilibrio con los neurotransmisores. Porque la dopamina es un neurotransmisor que se secreta el cerebro y nos da una sensación de placer inmediato. Entonces puede ser que nuestra célula, de tanto recibir dopamina, tenga más receptores de dopamina que de serotonina o de oxitocina, que son placer más a largo plazo. La dopamina se puede liberar con un chocolatito, mientras que la serotonina o la oxitocina lo necesitas con un gran abrazo, lo necesitas después de subir un cerro, lo necesitas después de andar mucho en bicicleta o de terminar de leer un buen libro. Es un placer a mediano o largo plazo. También cuando nosotros estamos con mucho exceso de estrés, se produce mucho cortisol, mucha adrenalina, y para equilibrar, cuando nosotros salimos de ese estrés, por ejemplo, estoy estudiando mucho, tengo que rendir, hay mucha presión, salgo del estrés y quiero una dosis de dopamina para estabilizar. Esa dosis de dopamina la libera todo lo que me da un placer inmediato, como por ejemplo meterme en las redes sociales, pero también comerme algo rico. Entonces, cuando hay exceso de receptores de dopamina, hay menos receptores de serotonina y oxitocina. Entonces hago un equilibrio de neurotransmisores y voy a lo más fácil. Por ejemplo, en este caso, comer. También el ritmo de las comidas, ¿sí? Si yo desbalanceo el ritmo de mis comidas, el cuerpo va a pedir más cantidad porque sabe que yo no le voy a dar. Entonces va a producir grelina y la grelina va a hacer que yo quiera comer mucho, por ejemplo, en el atraco nocturno. Pero si yo hago ejercicio y descanso bien, voy a producir leptina, que es otra hormona que me da una sensación de saciedad. Entonces, si el cuerpo me pide comida, yo no se la doy porque estoy muy estresado trabajando, el cuerpo va a sacar nutrientes de, por ejemplo, mis huesos, porque necesita, su prioridad es el cerebro, necesita alimentar el cerebro. Luego, me viene mucho estrés, voy a balancear y le doy dopamina. Y digo, sí, cierto que yo tenía hambre, ahora voy a comer. Y me doy un atraco con muchas grasas y una comida abundante y con dulces y postre y todo. Pero el cuerpo me dice, no, si yo ya saqué el alimento y ya se lo di al cerebro. Pero como sé que no me vas a dar cuando pido, voy a almacenar como grasa este alimento que me acabas de dar. Y así, lo que como no lo utilizo y lo guardo. No estoy equilibrando la grelina y la leptina. ¿Cómo se equilibra? Comidas con ritmo, ejercicio y descanso. A veces el cuerpo solo necesita descansar y yo para no parar, como. Comer inconsciente, como parado, como frente a las pantallas, como trabajando, el cerebro no siente que está comiendo. El cerebro no siente esa conexión con el alimento que está entrando porque está ocupado haciendo otra cosa. Entonces, como de más. Porque tarda minutos en llegar la información de que estoy saciado. Entonces, si yo estoy comiendo, solo comiendo, concentrado en lo que estoy comiendo, llega la información de que me sacié.
Pero si yo estoy trabajando frente al computador y comiendo, hasta que llega esa información de saciedad, yo seguí metiendo. Por lo tanto, metí de más, se me agrandó el estómago. Luego el estómago va a necesitar más para sentirse saciado. Comer inconsciente agranda el estómago porque hace comer de más. Los productos light son una gran mentira porque el cuerpo está pidiendo glucosa y yo le estoy dando algo que no tiene glucosa. Por lo tanto, el cuerpo va a decir, esto no me sirve, dame glucosa. Ay, sí, el yogurcito light. No, necesito energía para el cerebro, esto no me sirve, dame glucosa. Y va a pedir otra vez, y la persona está constantemente picoteando o con hambre. Nuevamente, el cuerpo saca nutrientes y luego, cuando la persona baja su nivel de estrés de cortisol porque se relaja, hace el atraco. Y muchas veces ese atraco es inconsciente. No se da cuenta que hizo el atraco. ¿Por qué? Está mirando otra cosa, porque está en otro asunto. No está conectado con la comida. Malas combinaciones por falta de cultura de alimentos que se llevan bien o se llevan mal, que producen cortocircuitos químicos. Confundir necesidad emocional con hambre. O sea, me trataron mal, entonces en vez de ir al auto y llorar, me como mi chocolate con almendras. La necesidad emocional es llorar, gritar, o pedir un abrazo, o llamar a un amigo, pero no, lo confundo y meto comida dentro. Hablar engordante, el mal hablar también, no, si estoy regorda, no, si tengo que adelgazar, decirlo todo el tiempo, quiere decir que siempre estoy gordo, por eso tengo que adelgazar. Yo cuando tenía 12 años era gordito, y adelgacé cuando cumplí 13, yo no sabía nada de estas cosas, pero intuitivamente me miraba al espejo, y no sé por qué, en ese momento no sabía por qué, me decía la palabra delgado, delgado, pero me la decía en inglés, no sé por qué. Ahora sí, ahora lo deduzco, yo creo que porque entraba más fácilmente en mi psiquismo, que fuese en otro idioma, con menos filtro. Me decía thin, thin, thinner, ¿sí? Y me sirvió, en un verano adelgacé, y llegué al peso y al cuerpo que quería tener. Pero también hice mi dieta, simplemente dejé de comer el exceso, nada más. Una mala visión de futuro, creer que no vas a poder, el sedentarismo, por supuesto, no hacer ejercicios, beber alimentos fríos en las comidas, engordante, hinchante total, porque tu estómago es fuego y tú le echas agua, todo eso hace un engrudo en tu estómago, no se puede digerir bien, no se puede quemar bien, el metabolismo se ralentiza, genera toxinas en el cuerpo. Y la creencia de que uno tiene que comer hasta llenarse, darse una panzada y que uno esté, no puedo comer más. Esa creencia hace que el estómago se estire y cada vez necesites más para llegar a esa misma sensación cerebral. Y casi siempre esa panzada sucede porque no estoy consciente de lo que estoy comiendo, porque mientras como estoy pensando en otra cosa. Entonces, fases de la terapia son 3. Primero, la decodificación y la resolución interna de los conflictos estructurantes personales con mamá, con el árbol, y enseñarle al niño interior que hay un mejor lugar donde morar. Un cambio de estructura que realmente sea, sí, ya no necesito ocultarme. Sí, me acepto como soy y me puedo mostrar. Sí, ya no necesito evadir la sexualidad, quiero explorarla nuevamente. Sí, ya no necesito que mamá me vea. Ya la guardé en mi corazón, la acepté como es, con todos sus errores y con toda su humanidad y con toda su imperfección. Mira cómo la trataron de niña, cómo no iba a ser así. Sí, ya la puedo guardar tranquilo en mi corazón. Eso quiere decir que
mi psiquismo ya puede estar en un lugar distinto. Por lo tanto, ya no va a necesitar la protección. Ya no va a necesitar llenar porque ya no se va a sentir vacío. Ya me siento lleno. Ya me acepto como soy. Por otro lado, segunda fase, hipnosis. Hipnosis para reducir el estómago con su implante, refuerzo conductual, PNL, audios para reforzar la voluntad diariamente, para proyectarse al futuro, tips de alimentación, tips de voluntad, anclajes y el plan iniciático para, con metas cortas y con el plazo que yo me pongo, lograr el peso que estoy buscando. Y un refuerzo positivo. Tercera fase, el diagnóstico ayurvédico, que me hace encontrar cuál es mi dosha, cuál es mi biotipo, mi elemento, qué alimentos me favorecen, qué alimentos me perjudican, cómo usar los alimentos que me favorecen para hacerme una limpieza, y un plan de alimentación para acelerar el proceso y llegar al peso que quiero, y después tener una dieta variada dándole prioridad a los alimentos que me sirven. No es dejar atrás las cosas que te gustan para siempre. No, es simplemente darle el porcentaje, el 30% tolerable y un 70% lo que te hace bien. Pero eso ya no va a ser estresante porque conductualmente la hipnosis ya se estableció y porque no hay vacíos que llenar, porque te sientes conectado a ti mismo. Esta es la terapia. Antes de presentarle el cierre, quiero mostrarles un testimonio de una persona que trabajó conmigo. Hola, soy María Alejandra Menares, psicóloga, perito del Ministerio Público en causas de delitos sexuales acá en Chile. Estoy viviendo en La Serena, en Coquimbo, donde pude tener la oportunidad de asistir presencialmente a terapias de biodecodificación con Guillermo Castaño Joel y luego de forma online derivado de toda la situación mundial a causa de la pandemia. En todo este tiempo he bajado 10 kilos, ¿ya? Mi consulta inicial con Guillermo era justamente una alza de mi peso consistente en 20 kilos más, pero yo me conformaba con bajar 15 y paulatinamente me fui biodecodificando cada uno de los aspectos del sobrepeso que inicialmente parece que no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver. Hay conflictos estructurantes en relación a esta ganancia de peso que no necesariamente tienen que ver con la comida, sino que con una respuesta del psiquismo que se materializa, se corporaliza para defenderte. En mi caso, esta alza de peso comenzó después de una agresión sexual que tuve en mi trabajo, en mi lugar de trabajo, que fue denunciada a las autoridades y que lamentablemente fue archivada la causa por no tener pruebas suficientes. Pero mi cuerpo sabía qué es lo que había pasado y se protegió y comenzó a ganar peso. Y fue con el trabajo de biodecodificación maravilloso que hizo Guillermo que comencé a bajar de peso, ya que nutricionistas, nutriólogos y médicos no podían hacerlo con medicamentos. Yo estuve tomando medicamentos, estuve con tratamientos nutricionales y eso no era, por el contrario, a veces subía más de peso. Pero con Guillermo Castaño pude entender y pude incorporar y biodecodificar todos esos elementos que estaban en mi cuerpo, que eran señales de que algo estaba sucediendo. Y realmente fue un trabajo maravilloso, intenso,
pero muy grato después. Un agradecimiento profundo por Guillermo y su trabajo. Mis bendiciones para él, para su familia, y espero este testimonio los ayude y los motive a seguir un tratamiento de biodecodificación. Gracias. Bien. Bueno, ese testimonio era para alentarles, ¿sí? Alentarles porque da buenos resultados. Y por último, ya para cerrar, simplemente presentarles estos cursos que también estoy entregando. En julio, el curso de tecnologías del inconsciente, donde aprendemos tanto las bases de cómo funciona el inconsciente, como trabajarlo a nivel iniciático y a nivel terapéutico. En agosto vamos a ver directamente un curso de el viaje transgeneracional, con la información que tenemos de nuestro árbol genealógico, o la no información que tenemos, pero saber cómo funciona, cómo está estructurado el inconsciente familiar y sistémico, para poder aprender a acceder a este espacio y solucionar temas con nuestro árbol para que nuestro presente y nuestro futuro se forme de la manera que nosotros queremos darle desde nosotros mismos y no desde estos hilos que están buscando sanar y que nos llevan a las repeticiones. Y por último, en octubre está este curso de mecanismos limitantes del yo. Todo aquel que quiera recorrer el viaje del autoconocimiento, así como terapeutas que estén trabajando con personas, entender cuáles son los conflictos o las estructuras que no nos permiten crecer y evolucionar en nuestro camino, ya sea terapéutico, sanar cosas, porque son conflictos que bloquean y que impiden avanzar y sanar un tema, porque están ahí encajados de por medio, como operando en segundo plano. Y en el camino del autoconocimiento son identificaciones que tenemos pegadas y que no nos permiten crecer. Entonces, si quieren ver el programa de cada uno de estos cursos, que son muy útiles, tanto para terapeutas como para no terapeutas, para trabajar con otros como para trabajar con nosotros mismos, escriban a desarrollohumano.escuela.2020@gmail.com. También pueden verme en mi canal de YouTube, Guillermo Castaño, que están videos presentando estas terapias, estos cursos y otras herramientas. Y también me pueden ubicar por las redes sociales, por Facebook, en @Guillermo Biodescodificación. Bien, espero que esto les sea muy útil y que se animen a hacer la terapia del sobrepeso si están con sobrepeso, porque van a llegar a su peso ideal, tienen muy buen margen de efecto, pero de pasadita van a sanar cosas que vienen de muy atrás. Entonces, ese es el gran tesoro. Así que los invito a que lo compartan también con personas que sienten que les puede ayudar. Bueno, muchísimas gracias y estamos conectados hasta la próxima en una nueva entrega, en un nuevo video de herramientas de conocimiento para el mejor vivir y el desarrollo humano. Buenas noches.